conceptos. Vamos a hablar entonces de las partes árabes. ¿Qué son las partes árabes? Un tema desde la antigüedad, es un tema muy importante porque ya vamos a desglosar un poquito este tema fantástico que proviene de la astrología árabe, ¿ok? De Albumazar y otros astrólogos de la época antigua, estamos hablando de los años 1780, 787. Voy a comenzar con la presentación. Bueno, aquí estoy. Ya hicieron la presentación. Digo de nuevo, astrólogo del año 97, profesor de la UCLA, de la ahora la UILA, desde el año 2013, y mis contactos. Vamos a hablar un poco qué es las partes árabes. Es un tema interesantísimo. ¿Por qué? Porque las partes árabes es la condensación entre las relaciones entre dos planetas, ¿ok? ¿Cómo es la relación entre dos planetas en la carta? Añadido al ascendente, y el ascendente es un elemento fundamental que da hechos, ¿ok? Indican puntos de mayor sensibilidad en la carta. Si yo quiero ver la relación que tenga en una carta astral, este ejemplo que tengo acá, aquí, que está buenísimo. Robert De Niro, la relación existente en su carta natal entre Júpiter y Marte, yo voy a calcular el arco existente en grados entre estos dos planetas y si le voy a añadir esta relación entre estos dos planetas y se lo sumo al ascendente. Es un cálculo de tres variables donde se involucran dos planetas más el ascendente de la persona. ¿Ok? Siempre la fórmula va a ser ascendente más planeta 1 menos planeta 2, donde planeta 1 es el que tiene como mayor fuerza y el planeta 2 es el que tiene menor fuerza, según los cálculos que queramos hacer. Entonces, yo con una parte árabe lo que voy es a medir cómo es esa relación entre dos planetas. La relación entre dos planetas la vamos a establecer siempre como esa la relación Sol-Luna, que partimos de una conjunción, vamos a una cuadratura, ¿ok? Vamos a una oposición, vamos a una cuadratura de vuelta y llega. Es una relación de existencia, de camino. Ok, yo, por ejemplo, ok, con Lika podemos tener una conjunción porque tenemos poco tiempo conociendo, pero yo con Rocco Remo podría estar en una relación de muchos años, entonces esa relación pudiera ser ya en una fase de oposición o de que el planeta rápido va alejándose del lento, pero en ese alejamiento, cuando llega a su parte clima, que sería la luna llena o la oposición y la fase de vuelta, ese recorrido te va a decir el grado vamos a decir en términos de conchupancia, de relación, de unión entre esos dos planetas y te va a medir qué tanta recorrido trae ese componente planetario. Y esa relación tú se la vas a añadir al ascendente. Y el ascendente eres tú, es tu yo. Y ese punto, esa energía, esa condensación va a caer en alguna parte de tu carta astral y te va a decir dónde se confluyen esos dos planetas, se confluyen en ese punto y ese punto es importante en la casa donde esté, en el signo donde esté y el regente que tenga esa carta. Vamos a hablar un poquito de la historia, voy a seguir acá. Las partes árabes vienen como dice su nombre, de los árabes, ¿ok? En su momento la astrología recayó en los árabes y los árabes tradujeron los textos de los griegos y que mucho tiempo atrás, no estamos hablando de 2 días, mucho tiempo atrás, Albumazar, que vivió entre el 787 y el 886, es el precursor de este tema de cálculo de las partes árabes. En su momento, en aquella época, entre el 900 y el 1300, los califas, la astrología se impuso en las cortes de los califas, y entonces eran los califas, los califatos, como que todavía existen en Irán y Irak y todas esas cosas, que son califatos. El ISIS es un califato, por ejemplo, hoy en día, que son pequeñas como estructuras de reino. Los califas creían mucho en la astrología y eran los astrólogos que daban como la orientación de lo que tenían que hacer, de las decisiones importantes. Entonces,
la astrología creció mucho con el califato y es aquí donde se inventa este tema de utilizar dos variables que son los planetas más añadido el ascendente. Luego vino la conexión europea en el siglo IX al siglo XII. Recuerden que España principalmente fue gobernada por los árabes, 700 años, y ahí pasó ese conocimiento. Luego Bonatti en el siglo XIII traduce estos textos y también tradujeron los textos de Ali Ben Rachel y Abraham Ben Ezra, que fueron unos astrólogos árabes con mucho reconocimiento que usaban muchísimo las partes árabes. Ellos manejaban una cantidad muy fuerte de partes árabes, hasta 108 partes, la parte para tal cosa, la parte para tal cual cosa, y esos fueron estudios que fueron creando. Es más, la ventaja de manejar partes árabes que le daban a ellos una ventaja rápida de predicción. El parte del nacimiento tal, el parte de la fortuna, el parte del infortunio, el parte del sustento, dónde va a ver cómo va a ganar esta persona, cuánta va a vivir, si va a vivir mucho o poco. Hay 108 partes conocidos, usados, ¿ok? Y Ben Ezra y Ali Ben Rachel son quienes le dieron como mayor propulsión a este tema. Luego, en las partes árabes es una teoría de ciclo de relaciones entre planetas. Siempre hay que entenderlo así. Entre dos planetas, ¿cómo es esa relación? Y se le añade el ascendente. Abu Basar decía que lo que había que contemplar era la conjunción, el aspecto, lo aplicativo y lo separativo. Aplicativo es cuando la relación entre el planeta más rápido y más lento, el más rápido se le acerca al más lento, es aplicativo. Y separativo es cuando el planeta más rápido se separa del más lento. ¿Ok? Los partes siempre evalúan la situación relativa entre dos planetas. Hay un primer y un segundo significador fijo, que sería el primer planeta y el segundo planeta, y un tercer significador movible, que va a ser el ascendente o el medio cielo. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los que nacimos, bueno, hoy es 19 de junio, los que nacieron el 19 de junio, el parte árabe relacionado entre el Sol y la Luna va a ser diferente. ¿Por qué? Porque el valor del ascendente va a ser diferente según la hora de nacimiento. El que nació en la mañana, esa combinatoria de cálculo no va a ser el mismo que haya nacido en la tarde. ¿Por qué? Porque el valor del ascendente cambia. Y eso es lo que hace único que un parte árabe puede afectarle de diferentes maneras a las diferentes personas. ¿Ok? Siempre el tercer significador es movible. Y voy a poner un ejemplo acá, uno de tantos partes. El parte de la vida es el ascendente más los planetas sociales, que sería Júpiter menos Saturno si es nacimiento diurno, y el contrario, ascendente más Saturno menos Júpiter si el nacimiento es nocturno. Disculpen aquí en la gráfica. Los partes se miden, en la parte de planeta 1 menos planeta 2 se invierte si el nacimiento es de día o si el nacimiento es de noche, dependiendo qué parte estemos usando. ¿Ok? Entonces, vuelvo a este ejemplo. Aquí tenemos la carta de Michael Jackson. Él tiene el Sol conjunto a Plutón en el medio cielo. O sea, ya de entrada es una persona que es influyente, líder, etcétera, etcétera. Pero el parte de poder la fórmula del parte de poder involucra a Plutón y al Sol, añadido el ascendente, como estos dos planetas están en conjunción, el parte cae aquí en el ascendente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Michael Jackson fue una persona con mucho talento, con mucho poder, con mucha influencia, cosa plutoniana. ¿Ok? Esto, ajá. Bonatti hablaba que las partes se usan para saber qué se juzga si es bueno o es malo, y que el significado del parte te lo va a dar el regente del parte. Como es una combinatoria de valores y te va a caer en algún sector de la carta, digamos en un signo, el regente de ese signo en la carta es el que te va a dar el significado de ese parte, si qué tan potencial va a ser o cómo va a ser, si tiene fuerza o no. Entonces va a depender del estado cósmico del regente, que si está caído, exaltado, en su en detrimento, caída, etcétera, todos los elementos relacionados.
Y Albumacer decía que el ascendente es quien rige los cuerpos y el comienzo de las cosas. Por eso es que se agrega el valor del ascendente a la fórmula. Y como el ascendente cambia cada hora, el tercer significador siempre es movible, es pivotante. ¿Ok? Y según la astrología antigua, cada planeta tiene su parte. ¿Qué quiere decir esto? Que tú le puedes sacar un parte a cada planeta según la situación. Pero ahorita por razones de tiempo yo me voy a concentrar en los partes más fundamentales que tenemos que utilizar en una carta astral y en nuestros cálculos, que es como variable fija. ¿Ok? Ajá, vamos a hablar un poquito de cómo se usa la fórmula en una parte árabe. Nosotros tenemos que saber que si la carta es diurna o nocturna, ¿ok? ¿Cómo sabemos que una carta es diurna o nocturna? Según la posición del sol. Si la casa está entre la casa 1 y la casa sexta, la casa 7, por debajo de los rayos, o sea, debajo de la horizontal, entonces se dice que la carta es nocturna. ¿Cuándo es la carta diurna? Cuando el sol está entre la casa 12 y la casa 7. O sea, casa 12, 11, 10, 9, 8 hasta las 7, cuando está por la parte de la bóveda de la línea horizontal. Es el arco de distancia entre dos planetas que se le suma o se le resta al ascendente. Los partes deben reversarse en caso de tener una carta nocturna. Siempre hay que tener pendiente de eso, salvo que se indique que la carta sea igual para cartas diurnas o nocturnas. El tercer significador movible puede ser el medio cielo. ¿Por qué el medio cielo? Porque en la astrología hay dos variables que te hacen los hechos, lo que te hace la realidad. El ascendente o el medio cielo. El medio cielo son cosas que son de origen público, de origen profesional. Cuando queremos hacer partes que involucremos la parte profesional, vamos a usar el medio cielo. Y las partes primordiales siempre van a depender de las luminarias. ¿Qué son las luminarias en astrología? Bueno, el sol y la luna, que son... Nosotros vamos a tener siempre eh, eh, cuatro variables vivas siempre. El ascendente, que es nuestra personalidad, el sol, que es nuestro yo o ser interno, la luna, que son nuestras emociones, y Mercurio, que es nuestro pensamiento. Esos planetas siempre lo tenemos como presentes en cualquier instante, día y hora. Ok, entonces, los más importantes que vamos a trabajar es el parte de fortuna, que la fórmula, si es de día, es ascendente más la posición de la luna menos la posición del sol, y de noche lo contrario, ascendente más sol menos luna si es nocturno. Y el parte del espíritu, que es el contrario a fortuna, la fórmula es lo contrario, ascendente más sol menos luna si es de día y ascendente más luna menos sol si es de noche. Como están viendo, aquí hay una fórmula matemática. Yo voy a sustituir ascendente, luna y sol por variables, por valores fijos. ¿Ok? Y entonces voy a hacer matemática simple. Primero, lo que esté entre los corchetes es lo que voy a resolver y después se lo sumo al ascendente. Entonces, vamos a hablar de un tema que es importante en astrología. ¿Ok? Los grados absolutos. ¿Ok? Los grados absolutos. Voy a ir a la lámina anterior. Los grados absolutos. En esta carta de Elizabeth Taylor, yo puedo tener, vamos a recordarnos acá que ella tiene a la luna. Ella es una pisciana, por supuesto. ¿De qué día es ella? Ella es del 27 de febrero. Con el sol aquí en Piscis. Pero ella tiene la luna a 16 grados de Escorpio. ¿Ok? 16 grados de Escorpio. Pero cuando yo quiero llevar 16 grados de Escorpio a grados absolutos, ¿qué hago? ¿Qué es un grado absoluto? Bueno, grado absoluto, recuerden que esta rueda zodiacal son 360 grados y yo voy a sustituir los 16 grados de Escorpio a un valor absoluto dentro de una escala de 360 grados. Entonces, en valor absoluto, el 0 de Aries va a ser 0 grados, el 0 de Tauro 30, Géminis sería 60, Cáncer 90, Leo 120, Virgo 150, Libra 180, Escorpio 210, Sagitario 240 y Capricornio 270, 300 Acuario y 330 Piscis, el correspondiente de 0 grados de... Entonces, si yo voy a calcular 16 grados
de Escorpio, ¿qué va a ser? Bueno, ¿dónde arranca Escorpio? En el grado 210, ¿verdad? Y le sumo 16, entonces 16 grados de Escorpio en grado absoluto sería el grado 216. Y es así que yo puedo entonces convertir valores, posiciones zodiacales a grados absolutos, ¿ok? Y luego hago una simple resta entre corchetes y se lo sumo a algo y ya está. Es la resultante de convertir un valor de posición zodiacal da un valor absoluto dentro de la escala de 360 grados que tiene el zodiaco. Ascendente más planeta 1 menos planeta 2. Ok, bueno, aquí tenemos los grados absolutos y vamos haciendo los cálculos. Yo juego Um, con, yo juego con ajá, el claro. hay un audio que se está metiendo, disculpen. Aquí pongo un ejemplo. Lo bloqueo. Vale, si continúo. Ascendente, por ejemplo, este ejemplo rápido. 14 grados de Tauro, si lo llevo a absoluto sería 44, ¿verdad? Porque Tauro arranca en 30, 30 más 14 son 44. La luna está a 8 grados 46 de Tauro. 8 más 30 serían 38. Solo 28 grados de Virgo. Virgo donde arranca en 150 más 28 da 178, ¿cierto? Calculo la fórmula de la fórmula de fortuna. En este caso, la persona nació de noche. ¿Qué hago? El luna menos sol, ok, 38 menos 178 me da menos 140. Tengo el primer resultado. Luego, a este ascendente le sumo el resultado 1 y sería 44 más menos 140 me sigue dando un valor negativo, menos 95. Que esto no puede pasar cuando estemos haciendo los cálculos a mano. Cuando nos dan negativo, nosotros ¿qué vamos a hacer? Le sumamos el 360, que es la vuelta completa. 360 más 95 nos va a quedar el último resultado de R2 y es 265 grados absolutos. Que si yo lo llevo a notación de grados y minutos, en algún signo me va a quedar que eso es 265, sería el grado 25 de Sagitario. A grandes rasgos, un ejemplo para que vean cómo se calcula. Bien, las reglas para trabajar un parte árabe. Tenemos que verificar primero si la carta es diurna o nocturna para saber qué fórmula vamos a hacer, si es de día o es de noche. Estudiar en qué casa cae el parte árabe, ¿sí? En qué casa, 1, 2, 5. Estudiar al regente del parte, sus aspectos y el estado cósmico del regente, porque nos va a decir qué tanta resultante o fuerza va a dar ese parte según lo que lo vayamos a utilizar. Los orbes de acción para los partes árabes siempre van a ser 2 grados. 2 grados de orbe, siendo más fuerte cuando está aplicativo. ¿Ok? Los partes árabes se potencian si están en los ángulos. ¿Qué son los ángulos? Casa 1, casa 4, casa 7, casa 10. Y un parte, sea el que sea, si cae en las casas 6, 8 o 12, pierde fuerza, pierde, porque son casas naturales que donde ahí pierden la fuerza. Y tenemos que estudiar la casa 11 derivada del parte, porque eso nos va a decir, recuerden que la casa 11 son los premios, los premios, y nos va a decir dónde hay como una fructificación o un resultado favorable del efecto del parte que estemos evaluando. ¿Ok? Ajá. Otra cosa importante, importantísimo, que es fácil, que es necesario para aprender cuando estamos con los partes. Yo puedo hacer partes, calcular mis partes aquí tengo un ejemplo en el programa Armón que puedo hacer a gusto y a disgusto de cómo yo quiera hacer mis partes. Por ejemplo, hay un parte que es llamado el parte de la acción, ¿ok? Que me involucra ascendente más Sol menos Marte, ¿ok? Yo puse aquí, por ejemplo, mi propia carta. Yo soy ascendente 29 de Piscis, casi ya en Aries, pero yo tengo un trígono en el Sol con Marte, ¿ok? Por cierto, tengo justo hoy a Júpiter sobre mi Sol en tránsito y estoy dando esta charla para todos ustedes. Me parece, este trígono lo tengo como medio prendido acá, ¿ok? Entonces, fíjense, Bien. el parte de la acción va a ser me cae por aquí como a 29 grados de Escorpio. ¿Qué pasa? Estos son reglas con los partes. Si el planeta 1 está en conjunción en el planeta 2, como el caso de Michael Jackson, el parte me va a caer siempre en el ascendente.
¿Ok? Esas personas que ustedes tengan Sol conjunción, perdón, Saturno conjunción Marte en sus cartas, el parte del infortunio le va a caer en el ascendente. Ya por ahí van a ir como analizando varias cosas. Lo interesante con las partes árabes que ustedes tienen como una malla que ven la carta, pero cuando empiezan a ver las partes tienen como otra malla adicional. El lente del microscopio se les aumenta y entonces dicen, ah, ok, ya voy entendiendo por dónde va saliendo la energía y van saliendo ciertas cosas. Continúo. Si el planeta 1 está en oposición con el planeta 2, el parte me va a caer siempre en el eje de la casa 7. Si el planeta 1 está en trígono con el planeta 2, el parte que yo estoy buscando me va a caer en un efecto de trígono también. Fíjense que como yo tengo un trígono Sol-Marte, el parte entre el Sol y el Marte que yo he creado me cae en trígono mi ascendente. 29 de Escorpio, yo tengo mi ascendente 29 de Piscis. Si el planeta 1 está en cuadratura con el planeta 2, el parte va a caer en el eje de la casa cuarta o en la casa 10, dependiendo. Yo puse otro ejemplo acá, yo tengo una cuadratura Júpiter-Marte, ¿ok? Y si yo quiero sacar el parte entre Júpiter y Marte, me va a caer en el área, fíjense que cae aquí en la casa cuarta. Es como para demostrar que estas reglas son fijas e invariables. Ya ustedes cuando vean un trígono entre dos planetas, ya tú sabes que el parte va a caer en trígono con el ascendente. Entonces, oye, si tengo el parte del augurio, Sol trígono, Júpiter, por supuesto, el parte del augurio va a estar en trígono con el ascendente. Entonces, oye, ya es un ventajón que tiene el sujeto ahí en su carta. ¿Ok? Entonces, ajá, vamos con este ejemplo que hay aquí. Ok, aquí vamos a hablar que siempre el Sol es beneficiario diurno, ¿ok? Y la Luna es protectora nocturna. Por eso es que se cambian las posiciones en cuanto a la fórmula de los partes. Y la extracción del parte comienza con el planeta fuerte. ¿Qué quiere decir? Que queramos trabajar, el planeta fuerte o lento, o el que queremos trabajar, va a quedar en el lado derecho de la fórmula. Ascendente más planeta débil menos planeta fuerte. Y fortuna, recuerden que fortuna siempre te va a dar, como es la relación entre el Sol y la Luna, siempre te va a dar una comodidad, algo ganado, donde tú te encuentras con tu felicidad centrado en ti mismo y es una cosa como consciente, donde se alcanza la mayor felicidad y el beneficio. Y es un factor de protección y suerte siempre. ¿Ok? El regente natural de una rueda de la fortuna rige a Virgo. Yo lo manejo usando como regente de Virgo. Esto, fíjense que el beneficiario es diurno, entonces, ¿qué pasa? Si es diurno, como el planeta fuerte es el Sol, fíjense que en la fórmula el Sol queda en el lado derecho. En la Luna, como la protectora nocturna y tiene fuerza, fíjense que la Luna queda en la parte derecha de la fórmula. Bien, continúo. Ajá. ¿Qué es tener entonces una fortuna en casa 1? Bueno, beneficios de conocerse a uno mismo. Si es la casa 2, suerte con el dinero. Si es que la casa 3, suerte con el pensamiento, las relaciones, la comunicación. Eso es lo que te trae felicidad. Con la casa 4, protección y nutrición a todo lo que se inicia en la vida. Con la casa quinta, felicidad siendo creativo, los sueños, la realidad. Lo laboral, el servicio, es con la casa 6. Con la 7 sería la felicidad propia a través de los demás o unirse a otra persona, estar casado o que la pareja le traiga suerte. Felicidad a través de lo que le den los demás si está en la casa 8. Alegría por viaje si está en la casa 9. En la casa 10, felicidad por temas profesionales. En la casa 11 con los amigos. Y en la casa 12, felicidad de como entrar en conocimiento con uno mismo o resolver temas de espiritualidad. Entonces, aquí tengo una carta. Ajá. ¿Dónde está la rueda de la fortuna? Está en Acuario, en la casa 8. ¿Quién rige Acuario? Ok, natural, ajá, es Urano, ok, pero este Urano, quien lo rige es el Sol, y fíjate que esta rueda tiene un aspecto con Júpiter aquí en la casa 2. Es en la casa
Esta rueda de la fortuna está en la casa 8 en Acuario. Si es la casa 8 es felicidad a través de lo que le dan los demás. ¿Ok? Entonces, ¿qué le pueden dar los demás a esta persona? Cosas relacionadas uranianamente. ¿Qué es Urano? La astrología, la electrónica, las computadoras y todo esto. ¿De quién será esta carta? Bueno, un personaje que por lo menos está ahorita en el tapete, que es Bill Gates, con polémico, ¿no? ¿De dónde? Felicidad a través de lo que le dan los demás. ¿Qué le dan los demás? Dinero a través de cosas informáticas. Que tiene Urano en la casa 1. Y si voy, el dispositor de este Urano es el Sol, ¿ok? Y quien dispone a este Júpiter y a este Plutón es el propio Sol que está en la casa, lo tiene en la casa 4, o sea que por un negocio propio que le viene todo este dinero. Bien, continuamos. El parte del espíritu es el inverso de la fortuna y el espíritu está asociado con el sol, es algo oculto interno y es espiritual, porque el sol siempre es lo que está dentro de nosotros mismos. Recuerda que nosotros cuando conocemos a alguien no le estamos viendo su sol, ah, tú eres signo libre, no, 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 no. Le estamos viendo el ascendente porque es lo visible, lo palpable. El sol es la parte interna. Lo demás lo vamos a ver con la luna, con sus emociones. Y espíritu es en lo futurible, nos convertiremos lo que somos por dentro y donde esté en ese punto es hacia donde nosotros vamos a ir. El regente del parte espíritu dirá cómo le llegaremos a esa parte como última, como de trascendencia. Y para trabajar el parte espíritu siempre hay que combinarlo con la casa 9 y su regente, porque la casa 9 es la filosofía de vida, es la espiritualidad en cierta forma. Llega como cambio y como evolución, que es el contrario a fortuna. Luego, otra parte que siempre es fundamental en una carta, ya hablamos de lo bueno, ahora vamos a hablar de lo malo. Y lo de lo malo, el protagonista de los partes de lo malo siempre son con los maléficos. ¿Quiénes son los maléficos? Marte y Saturno, en la antología antigua. Entonces, ¿quién es el maléfico aquí? El parte del infortunio. Entonces, el parte del infortunio, los dos protagonistas a evaluar son Saturno y Marte, y diurno es Saturno menos Marte y nocturno es Marte menos Saturno. Ben Erra lo asociado al parte de las enfermedades y Ben Rahel el parte de la cenema o parte de muerte. Es un punto que favorece la mala suerte y la enfermedad. Contrario a fortuna, es un aviso de cautela o de problema especial. Donde esté en la carta, te va a decir, hey, cuidadito, que aquí tienes un problema o una situación. Por ejemplo, si tenemos el parte de infortunio a 5 grados de Sagitario, alguien que tenga el Sol a 5 grados de Sagitario va a ser nefasto para nosotros. ¿Por qué? Porque está dándole luz al infortunio, por poner un ejemplo, o un planeta personal de alguien que nos toca nuestro infortunio, peligro. ¿Ok? El mayor problema es si su regente está mal dispuesto, si Capricornio o si está en casa 8 o esté Saturno involucrado. Ben Rahel decía que el regente no tiene, si el regente del infortunio no tiene malos aspectos con Marte o con Saturno, puede dar buena salud. Y si está regido por Marte o por Saturno el infortunio, entonces va a traer enfermedades. Que si el infortunio cae en Aries o el infortunio cae en Capricornio, va a ser problemático para esa persona. El parte del infortunio es de influencia inversa, ayuda al entorno. ¿Qué quiere decir esto? Que le da ventaja a otros y no a nosotros. Yo tengo un pleito y tengo el parte de infortunio, le dará ventaja a los demás y no a mí. ¿Ok? Bueno, como un infortunio en una casa, bueno, si es la primera, enfermedad larga, dañina, si el regente está mal aspectado. Si es 2, infortunio con qué? Con el dinero, las cuestiones económicas. Si es con 3, perjuicio por hermanos, familiares cercanos. Si es 4, perjuicio por las familias, padres. Quinta, perjudicado por los hijos, o por las mujeres, o por el sexo, los amantes. 6, perjudicado por la salud, por lo laboral. ¿Ok? 7, perjudicados por los adversarios, pareja, socio, la mujer, la cuaima, como la quieren llamar. 8, perjuicio de muerte o muerte de mala manera. 9, sufrirá creencias o cuestiones con el extranjero. 10, perjuicio por superiores o las leyes o un policía, o alguien que sea superior a nosotros. 11, por los amigos,
eh, padrinos, etcétera. Y 12 puede ser cárcel o una enfermedad crónica. ¿Ok? Un infortunio siempre hay que trabajarlo. Les aconsejo que el infortunio, así como esta fortuna, utilicen el infortunio en todas sus cartas. Léase progresión secundaria, revolución solar, todo, en cualquier pronóstico, metan estas dos partes que son fundamentales. Hay muchísimas partes, ¿ok? Yo voy a hablar aquí de los esenciales, que son luminarias y otro que vamos a hablar. Y sobre todo, le voy a dar como tips para evaluar un elemento adicional. ¿Ok? Ya va, que me fui hacia atrás, disculpen. Ajá. Hablamos de las casas. Fíjate que si el infortunio está con aspectos positivos a algún planeta, complica al planeta, le quita virtud al planeta. Si está en conjunción sextil o trígono a un planeta, le quita fuerza al planeta. Ahora, si el infortunio está con malos aspectos al planeta, léase cuadratura, sesquicuadratura u oposición a algún planeta, le da anticuerpos al planeta. Siempre habla de dificultades, obstáculos, parálisis y evitar siempre que quede con pegadito o con algún planeta en una revolución solar. ¿Por qué? Porque cuando tú recorres ese planeta en el año, cuando le pones una dirección de 1 grado por día, cuando ese planeta pegado al infortunio toca otros elementos, áreas en la carta, va a traer desgracias o situaciones negativas. ¿Ok? Siempre protege al entorno y no al nativo. Recuerden esto con el infortunio. Este ejemplo es muy bueno. En el Armón, esta es la carta del C60 de Demetrio Santos. Y fíjate, la ventaja de esta carta, que te pone las flores armónicas y todo lo demás, y las astrodinas y los picos y todo lo demás, ella te pone aquí los años de nacimiento. Y fíjense que aquí el parte del infortunio está marcado que a 24 grados de cáncer. Si sigo las reglas de análisis de los partes, ¿quién rige al parte? La luna. ¿La luna dónde está? Aquí en el signo de Acuario. ¿Quién rige Acuario? ¿Quién dispone a la luna? Urano. ¿Y dónde está Urano? En la casa 8. Si yo me voy aquí al año, aquí de este infortunio ¿en qué casa está? En la casa 7. ¿Quién puede ser persona infortunante para la Lady D? Su marido. ¿Ok? Y en el año 97, yo podría decirle, un buen astrólogo tuvo que haberle dicho, mira, esta persona tiene peligro de muerte acá, o puede ser un año difícil, y ese año fue que se murió, fíjense, ok, ¿y quién puede ser el culpable aquí? Aquí clarito la carta habla por sí sola, ¿y cómo fue su muerte? De una manera rápida, violenta, un accidente de tránsito, ok, bueno, un ejemplo sencillo como para que vean cómo funcionan las partes. Luego, aquí voy a poner un ejemplo y a partir de este ejemplo voy a hacer como análisis de los demás. Nosotros podemos analizar una casa astrológica bajo esta sencilla fórmula, tanto diurno como nocturno. Yo quiero analizar la casa, esta es el parte del sustento, dónde y cómo yo me voy a ganar el dinero. ¿Okay? Uno de los partes tanto que se ve, cómo me va a ganar el dinero. Pero siempre la fórmula por lo menos de esta parte, yo lo puedo aplicar para cualquier otra casa. Yo quiero analizar una casa en profundidad, yo puedo utilizar esta fórmula de parte y me va bien. Ascendente más regente de la casa 2 menos la cúspide de la casa 2. Todos estos valores tienen sus posiciones zodiacales. Yo los voy a convertir a grados absolutos y después hago mi fórmula y me va a caer en algún lado y después ahí yo veré cómo está esa parte. Entonces, tanto diurno como nocturno. Si yo quiero analizar la casa 7, yo puedo aplicar esta misma fórmula. Sería ascendente más regente de la casa 7 menos cúspide de la casa 7. Quiero ver una fórmula de muerte. Bueno, ascendente más regente de la casa 8 menos cúspide de la casa 8. Okay. En este caso, el parte del sustento significa ganancias y el sustento diario. ¿Cómo vamos a saber si es un buen sustento? Si el parte está angular, ¿ok? Si es regente en aspecto con el regente de la carta, ¿ok? Si es un buen experto en ganar dinero, el parte puede estar en el eje de la casa 2 y 8 o en términos de Júpiter. Los términos son divisiones de signos de 5 partes. Una tabla que te divide los 30 grados en 5 partes y cada parte tiene un dominio. Es una tablita antigua que te va a decir
Si el parte está en el término de Júpiter, dará que la persona va a ganar dinero. Si el planeta está en su término, ¿qué quiere decir cuando un planeta está en su término? Que sincroniza con hechos fortuitos que le facilitan la voluntad del sujeto y tiene oportunidad de logro. Es como un chequecito ahí, como una fuerza adicional que se le da para que las cosas se den. Bien, ajá. Este es el señor Ben Erra, el otro astrólogo que murió que nació en Tudela, murió en Tudela, no me acuerdo cómo era el cuento. Este señor utilizaba partes árabes esenciales para hacer las revoluciones solares. Recuerden que las revoluciones solares es el capítulo de la novela de cada quien y dependiendo de cómo esté ese capítulo donde se cumpla año, será bueno o será malo, dependiendo de, ¿no? Como en las partes árabes involucran el ascendente, si yo cumplo años, yo estoy aquí en Barcelona o me voy a cumplir para Hong Kong o me voy a cumplir para Chicago, ese valor de ascendente de esa carta de la revolución solar va a ser diferente. Y por supuesto, me va a alterar todas las fórmulas de partes árabes. ¿Ok? He utilizado ciertas fórmulas de partes. Antes, ni siquiera se chequeaba el ascendente. ¿Qué se hacía? Se hacían cartas solares. No teníamos el conocimiento a la hora del personaje. Bueno, hacíamos una carta solar. ¿Qué es una carta solar? Ponemos como ascendente el mismo grado y minuto del Sol y en vez del valor del ascendente, utilizamos el valor del Sol. Ah, la fórmula de infortunio no iba a ser ascendente más Saturno menos Marte, no, sino que sería Sol más corchete Saturno menos Marte, y ya teníamos una fórmula sin necesidad. Así hacían los astrólogos antiguos, y bueno, también acertaban. Te puede dar un elemento de atisbo, ¿ok? Recuerden que esto es tendencia y ustedes van a ver cómo se propaga la tendencia. Pero antes los astrólogos árabes a punta de partes árabes resolvían el tema natal de una manera excelente, de manera, bueno, magistral, diríamos nosotros. Entonces, este Ben R utilizaba ciertos partes árabes para trabajar la revolución solar. Recuerden que una revolución solar es cuando el Sol retorna a su mismo punto cuando nacimos. Esa carta va a ser totalmente diferente dependiendo de donde cumplamos años y que también va a activar dos áreas en nuestra vida y el regente del ascendente de esa carta va a tener resonancia en nuestra carta natal, va a prender un escenario y el sol también donde caiga en esa carta. Si el sol cayó en la casa cuarta, va a prender nuestra casa cuarta natal. Y también tenemos que ver los aspectos que tenga el sol. ¿Ok? Etcétera, etcétera. Entonces siempre es bueno tener una carta, una revolución solar bien aplicada. Nosotros como astrólogos debemos convertirnos en el Pretaporté, en la Carolina Herrera o a cualquier modista, pero desde el punto de vista astrológico, que hagamos una carta que sea lo más óptima para el sujeto en ese año. ¿Ok? Y tenemos que hacer juicio general. Oye, si mira, no te quedas aquí en Chicago porque activas la casa 8 y te va a ir muy bien si la cumples en Moscú y si tienes el recurso económico de viajar, ¿por qué no hacerlo? Porque no mejoré en ese aspecto. Entonces, fíjense, él usa parte de expansión de augurio que involucra a Saturno, perdón, a Júpiter y al Sol. El parte de la victoria que involucra Saturno y Sol. ¿Ok? Si el parte estaba en cuadratura, implicaba esfuerzo, sufrimientos o mala comunicación, y si quedaba en trígono, había compensaciones. El parte de la catástrofe, que es Urano menos Sol, usa el Sol muchas veces porque es revolución solar. El parte de la traición que utiliza Neptuno y el Sol, el parte de poder que ya lo habíamos visto hablar con Michael Jackson, Plutón menos Sol, el parte de la pasión que es Marte menos Luna, parte de la profesión Saturno menos Luna, y él utilizaba los arcos sin añadirles al ascendente de las tensiones que es Júpiter menos Marte, de los enemigos o de dificultad que es Marte menos Saturno, no, perdón, Saturno menos Marte, y de los beneficios que son los positivos en el zodíaco, que son Júpiter y Venus. ¿Ok? Siempre los colocan en la carta y les va a decir también como qué es lo que puede ocurrir en una revolución solar. Recuerden, no peguen un parte malo a un planeta en una revolución solar, reloquen a la persona, sáquenla de tal manera que ese parte quede
más allá de 2 grados del planeta en la carta, para ponerlo fuera de peligro. Bien. Esto es un ejemplo interesante. Esto es lo que voy a hablar aquí. No sé cuánto tengo tiempo, yo creo que voy bien. ¿Qué quiere decirles acá? Vean como yo veo esta carta a simple vista y me está dando una información. Pero cuando yo veo más allá y le meto partes árabes en específico, me da otras informaciones. Ok, este es un ejemplo sencillito. El parte de la vocación es el medio cielo más luna menos sol. El parte de la profesión es ascendente más luna menos Saturno. Y el parte del rey es ascendente más sol menos Saturno. Si yo agarro los cálculos, ok, sustituyo, los pongo en grados absolutos. El ascendente está a 21 grados de Cáncer, 112 esos grados 112 en absoluto. Medio cielo está a 21 de Aries, que es 22 absoluto. El Sol está a 4,46 de Leo, que es 124 absoluto. La Luna está a 15 grados de Cáncer, que es 105 absoluto. Saturno está a 3 grados de Escorpio, que es 213 absoluto. ¿Ok? Y yo lo que voy a sustituyo, vocación, medio C, sustituyo la fórmula 22 más 105 menos 130 menos 124 me da 3. ¿Ok? Grado absoluto 3. Profesión, igual, sustituyo, me da grado 4 de absoluto. ¿Ok? El del rey, sustituyo y me da grado 23 de absoluto. ¿Ok? Entonces, el parte de la vocación, ¿en qué grado cayó? Grado 3 de Aries, casa novena. Grado de la profesión está a 4 grados de Aries, casa novena también. La vocación y la profesión están en conjunción. Y el parte del rey, fíjense, cayó a 23 grados de Aries. En esta carta, el medio cielo está ¿cuánto? A 21 grados de Aries. Conjunción el parte del rey con el medio cielo. Proyección social, ¿no? Diríamos nosotros. Y el regente de los 3 partes están en Aries. Es quien es Marte y lo tiene en la casa sexta. ¿En qué signo? En el de Sagitario. ¿Qué rige Sagitario? Cuando Marte está en Sagitario, ¿qué tipo de profesión piensan ustedes? Bueno, aquí está el personaje. Hugo Rafael Chávez Frías. Entonces ustedes dirán, oye, es una pata en el suelo. Bla, bla. No, pero si esta carta la ven así, ustedes dirán, oye, pero esto no tienen carta como para llegar lejos. Sí, pero fíjense, esta combinación de partes hicieron que tuvieran como una parte especial, porque tenía el parte del rey pegado al medio cielo, lo iba a subir, lo iba a llevar lejos. ¿Ok? Y el parte de la vocación está con el de la profesión en Aries y tiene a Marte en casa sexta, en Sagitario, o sea que es un militar. Y en Sagitario tiene que ver con temas ideológicos. ¿Ok? Pero como tenía Marte en casa sexta retrógrado, en algún momento se iba a morir de una intervención quirúrgica, como así pasó. Y siempre Marte retrógrado en una carta puede haber muerte temprana del sujeto. No pasó de 60 años. Bien. Espero que les haya interesado todo este tema. Bueno, aquí está. Astrólogo.numerólogo@gmail.com, mis contactos de correo electrónico, @numerólogo37 en Instagram, Twitter, @numerólogo, mi WhatsApp, aquí está, 663-828-575, más 34, estoy en España ahora, y Facebook, el numerólogo Torrealba. Espero que les haya agradado. Bueno, los quiero mucho, gracias por la oportunidad, siempre a tu orden, ya saben dónde encontrarme. Y bueno, feliz tarde por allá a todos los que están en Sudamérica. Muchísimas gracias, Mario. Encantado Un de abrazo de estar verdad, gracias contigo. por la oportunidad. Que estén muy bien.